Buenas noches, bienvenidos a este video en formato podcast, donde trataremos con mi compañera desglosar o hablar en una forma de charla lo que es la DEA. Es un trabajo que nos dejaron sobre DEA, que es nuestro trabajo final para un curso que estamos realizando sobre las dificultades del aprendizaje. Ambos somos docentes y cada uno en su rubro. Él es profesor de educación primaria y yo soy profesora de danza. O sea, tenemos dos aspectos diferentes y dos miradas también diferentes de lo que es la educación, sobre todo porque yo soy más nueva. Yo me recibí hace poco, él ya lleva 3 años trabajando en la escuela y bueno, nos parece una oportunidad para poder charlar sobre el tema, también aclarar muchas de las dudas que nosotros también teníamos en un principio y que también cometimos algunos errores, y estaría bueno también hablarlo. Justamente como dijo mi compañera, la idea es tratar de dar cada uno un punto de vista diferente de lo que nosotros entendimos sobre lo que es DEA, ya sea desde el lado grupal como del lado personal. En este trabajo o en este podcast vamos a tratar de hablar sobre diferentes personajes, explicar lo que es la DEA, también los pros y los contras, y dar alguna forma propia o algunas ideas que nosotros podemos tener sobre cómo se podría trabajar, y algunas herramientas o tips, podríamos decirlo así, para que para las personas que nos escuchen y sean docentes les sea más fácil o tengan alguna noción o alguna idea de cómo pueden trabajar estas dificultades. Bien, algo que nosotros habíamos trabajado en el curso es sobre una película que vimos y que nos gustó mucho. La película se llama Estrellas en la Tierra. Esta película trata sobre un niño que justamente tiene estas dificultades y que, bueno, a lo largo de la película va contando un poco las dificultades que va teniendo, no solamente con su dificultad, sino también las dificultades que le trajo, los problemas que le trajo, que hacían que la mayoría de las personas no pudieran entender qué era lo que le estaba pasando y lo tomaban como que él era un chico problemático. Sí, bueno, ahí te interrumpo, creo que está buena esa película porque refleja justamente lo que es la DEA y lo que padece una persona, o lo que sufre, mejor dicho, una persona que tiene DEA. Porque este chico, por ejemplo, en la película se retrata muy bien cómo él sufría, cómo él se sentía inferior o cómo se sentía menos que los demás. Y simplemente no es que, bueno, ahí para empezar el tema, aclarar que la DEA no es una discapacidad, que no es no es algo que una enfermedad, No es una discapacidad, que es algo que nos recalcaron mucho. Sí, en el curso nos recalcaban mucho de que no era una discapacidad porque justamente es una dificultad. Yo puedo darles un ejemplo así muy burdo, de decirles que les doy un libro tal vez en japonés y que me lo traduzcan, me lean y me expliquen qué dice ese libro. Obviamente para nosotros, para los que somos o los que hablamos la lengua española, va a ser algo complicado porque nosotros no tenemos noción, o la gran mayoría no tiene noción de lo que es el idioma japonés, por ejemplo. Okay. Entonces es complicado eso, justamente es una dificultad. La película, por ejemplo, uno de los maestros, a través de diferentes estrategias, logró que este chico pudiese, que pudiera aprender y pudiese adaptarse al ritmo escolar que tenían sus compañeros. Justamente es como que puso también su propia experiencia, porque él también sufría de esta dificultad, entonces como que él volcó toda su experiencia, también porque trabajaba con niños también discapacitados, entonces eso como que le sirvió y empezó a hacer como diferentes estrategias que le permitían también hacer que este chico pudiera de alguna forma aprender, porque obviamente no todos aprendemos de la misma forma, entonces él tenía su propia manera de aprender, y justamente lo hacía, por ejemplo, con algunas estrategias como escuchar, ponerse auriculares y poder escuchar, también hacer letras grandes, tener como la experiencia a través de
como por ejemplo esto, de tener algo con que poder tocar, algo concreto, digamos. Entonces eso le ayudó mucho a él a poder aprender de esa forma. Y a lo largo de toda la película se va viendo esto como que él empieza también, en un principio es como que él con estas dificultades empezó a decaer su autoestima, o sea, empezó a sentirse mal consigo mismo. Entonces como que todas estas estrategias le ayudaron a reforzar, y al final de la película, bueno, es como un resumen muy poco de lo que trata la película, porque la película es más larga. Pero bueno, en resumen, al final este maestro logra que pueda aprender de esta manera. Y creo que es algo importante que nosotros como docentes podamos manejar también estas estrategias y tomar ejemplos. Porque yo entiendo, por ejemplo, en mi experiencia, yo no he tenido ningún niño con este tipo de dificultades, o más allá de mis prácticas, que es lo único más cercano que he podido experimentar, no he tenido otro tipo así, digamos. Entonces no he tenido esa experiencia de poder experimentar y poner a práctica las estrategias, que en el caso de él, por ejemplo, él sí tiene esa posibilidad porque ha tenido experiencias con alumnos, no con estas dificultades específicamente, pero con otras sí. Entonces a mí me parece que es bueno aprender de otros. Yo, por ejemplo, yo los escuchaba al grupo, escuchaba cómo relataban sus experiencias y cuáles son para ellos las mejores estrategias o técnicas, cosas que a mí nunca me ha tocado. Entonces como que no siento todavía esa necesidad de poner, pero está bueno escuchar, y también seguramente me va a tocar en algún momento. O como me pasa, por ejemplo, yo soy profe de danza, y por ejemplo a mí me toca, no es lo mismo porque obviamente son diferentes edades. Yo recibo, digamos, tengo chicas que tienen diferente contextura, que tienen diferente fuerza. Eso también me ayuda también a ver, digamos, sus niveles para cuando tenemos que hacer algún tipo de danza o de... Bueno, en este caso yo doy aerobox, yo doy este tipo de ejercicio un poco más de fuerza, y también tengo que poner estrategias. Muchas veces tengo que estar cambiando los ejercicios o poniendo diferentes niveles para diferentes tipos de dificultades, porque es eso. Yo voy diciendo, bueno, hay alguien que no puede hacer cierto ejercicio, entonces voy cambiando y voy poniendo otra estrategia. Y es lo mismo que pasa con los chicos en el aula, me parece a mí. Sí. Bueno, en un punto sí, es muy similar lo que dice ella. Bueno, yo por ejemplo voy a contar mi experiencia como docente. A mí no me tocó estar con un chico que tenga DEA específicamente. Sí tengo chicos que tienen otras discapacidades o otras necesidades. Pero muchas veces yo también planteo y que es muy difícil para nosotros, o bueno, yo hablando de mi experiencia como docente, es muy difícil trabajar o reconocer muchas veces a los chicos que tienen estas dificultades, porque muchas veces nos pasa de que no hay algún informe o no hay algún antecedente o no hay algún seguimiento de estos chicos. Entonces nosotros, nuestro Ministerio de Educación, a nosotros nos exige algo. Normalmente siempre es que los chicos lean, que los chicos escriban, que sepan sumar, restar, multiplicar, y bueno, obviamente las áreas especiales, ¿sí? Que sería música, arte, y por ahí se complica ese trabajo, no porque nosotros no lo queramos hacer, sino que simplemente por ahí es muy difícil reconocer algún síntoma de DEA, por decirlo así. Es muy difícil reconocer cuando un chico tiene DEA, si no tiene un seguimiento, porque muchas veces pasa de que tal vez son chicos que simplemente no han estado escolarizados, y nosotros podemos pensar que es DEA, pero simplemente es otra causa, ¿sí? O les puede pasar como en la película, que no lo entienden. Claro, puede pasar justamente al revés, que nosotros pensamos que tal vez no está escolarizado y resulta que tiene una dificultad. Claro. Entonces, por ahí también es esto, lo importante por lo que estamos haciendo el podcast y lo hicimos de esta forma, es una charla, es para que para que se den cuenta ustedes, para que nosotros observemos que los puntos de vista, y que por ahí tal vez, más allá de que haya sido la misma situación o haya sido la misma capacitación,
cada uno de nosotros tiene dos puntos de vista totalmente diferentes de una misma dificultad o de un mismo problema, por decirlo así. Y también es importante que nosotros, por ejemplo, yo en los diferentes niveles, yo doy clases a nivel terciario y bueno, yo además de ser profe de danza doy toda la parte de informática, entonces como que también podría llegarme a tocar en algún momento algún adulto, que todavía es mucho más complicado me parece el adulto, sí, porque ya viene, digamos, arrastrando toda una vida de esa dificultad, y me parece que en algún momento me podría llegar a tocar algo así. Y creo que también es importante para los que vamos al terciario, porque bueno, ustedes como a nivel primario siempre van a tener cualquier tipo de dificultad, no solamente esta, sino sí, discapacidades también. Entonces en el instituto yo por ejemplo tuve una experiencia con una compañera de danza que también tenía una dificultad. Obviamente como compañera no podía, digamos, opinar, eran los profes los que tenían que manejar la situación, digamos, y es bastante complicado en un nivel terciario. Pero bueno, son diferentes temas que pueden llegar a surgir y que, bueno, gracias a esto, digamos, gracias al curso, bueno, nosotros entendimos muchas de las cuestiones que nos podrían llegar a tocar y en los diferentes niveles, los diferentes tipos de niños. Sí. También, bueno, aprendimos, por ejemplo, yo tenía una idea errónea de que la dislexia, por ejemplo, era un trastorno, y bueno, gracias al curso me doy cuenta que no es un trastorno, simplemente es una dificultad. Entraría lo que es dislexia, en D entraría lo que es dislexia, disgrafía, discalculia y disortografía. Bueno, esa. Y hay algo que también nos pusimos a ver, que es algo que nos pasaba mucho, que es el tema de la dislalia, que fuimos viendo un video y nos salió esto también, pero el tema de la dislalia ya es otro, me parece que es otra cuestión, otro tema. Sí. Ese sí tiene que ver con un trastorno. Sí, ese cambio, creo que es más complicado porque creo que ese se resuelve, o sea, es más un problema del habla, de ciertas palabras que no se pueden pronunciar correctamente, y sí necesita un cierto tratamiento, por decirlo así, para corregir esa situación. En cambio, lo que estamos hablando de DEA no es en sí un tratamiento, sino son diferentes estrategias que se tienen que utilizar para poder trabajar de manera correcta. Por ejemplo, yo el otro día pensaba que muchas veces ella me había comentado que ella estudiaba de noche, o que a ella le gustaba estudiar de noche por el tema de que era más tranquilo, de que se sentía más cómoda estudiando de noche. En cambio, yo personalmente, cuando yo estudiaba, a mí me era imposible estudiar de noche. Yo directamente me desconcentraba, no podía estudiar de noche. Mira. Bueno, son diferentes formas. Claro, y yo ahí lo asocié un poco a lo que es la DEA, porque digo, bueno, cada uno tenía ante una dificultad, que era en nuestro caso el estudio, o para rendir algún parcial o algún final, cada uno tenía su estrategia, que a vos te servía la estrategia de dormir de noche, de estudiar de noche, y yo, que era el que dormía de noche, por ejemplo, yo estudiaba de día o de mañana, y con música o con ruido. Claro, yo tenía que tener una tranquilidad total, no puedo estudiar si no. Y bueno, ahí yo, por ejemplo, más o menos lo asociaba, que cada uno buscó una estrategia, una forma de estudiar diferente, pero que a ambos nos sirvió, porque nos terminamos recibiendo cada uno con sus tropiezos o con sus dificultades, pero nos sirvió. Sí, está bueno eso también de decirlo, de lo que nosotros experimentamos ahora en el curso, que bueno, aparte de que nos sacaron de todas estas dudas, también un poco se habló directamente una persona habló de su experiencia, o sea, la persona esta tenía un hijo que tiene DEA y que ya está cursando un secundario, y ella contó toda su experiencia y prácticamente era lo mismo que la película. Sí. Hasta que un profesor fue el que, digamos así, puso sobre la mesa qué era lo que tenía él, que se dio cuenta. Bueno, es lo mismo que nosotros podemos llegar a pasar, o que nos demos cuenta de esas cosas a través de diferentes dificultades que ellos pueden ir teniendo, como escribir, dar vuelta a las letras, en espejo. ¿Qué otro tipo? Cuando no pueden leer bien, es decir, pedirle a una persona que tiene DEA que lea ante el público es una dificultad para ellos, y también puede llegar a ser también
un malestar para ellos, Sí. porque no lo pueden lograr, no lo pueden hacer. Y no es algo que ellos conscientemente lo hagan, sino que al contrario, no saben cómo hacerlo, porque Sí. su cerebro está cableado, por así decirlo, de otra manera. Sí. Entonces eso también es importante que nos demos cuenta, nosotros como docentes, de esas pequeñas cosas que ellos pueden ir haciendo. Claro, y la señora, me acuerdo algo que ella contaba, de que cuando uno es chico, por ejemplo, con la práctica que una persona normal tiene, yo te digo la palabra masa y inmediatamente tu cerebro asocia las letras o incluso las puede imaginar a las letras, a la M, a la A, la S y la A. Claro, una persona con DEA no puede hacer eso. Claro, una persona con DEA necesita mucho más tiempo para analizar letra por letra y para poder ir formando, primero entendiendo cada una de las letras, luego entendiendo las sílabas y posteriormente entendiendo la palabra que se va a formar. Entonces, ese proceso que para nosotros lo hacemos de manera automática, lo hacemos de manera rápida, para una persona que tiene dislexia, por ejemplo, que era el caso de este chico, es algo muy complicado. Imagínense que si una persona cuando trata de estudiar se pone nervioso ante una situación de estar en público, para una persona con DEA debe ser complicadísimo, entre los nervios y él mismo que se empieza a frustrar porque no puede entender lo que está leyendo, debe ser algo muy complicado. Sí. Uh-huh. Y bueno, eso es importante como docente. Y algo que nos llamó mucho la atención es la cantidad de personajes que tuvieron DEA. Sí. A lo largo de la historia, muchos científicos, actores, no sé qué otro, hicimos un listado de los personajes que tienen esta dificultad y que lograron grandes cosas. Uno muchas veces piensa que son personas que no van a lograr solamente por no saber leer, y al contrario, se pueden incluso tener otros tipos de capacidades y de poder decir, bueno, yo puedo hacer esto y lo hago bien y lo voy a hacer. Creo que también juega mucho, digamos que entra mucho en juego lo que se habla de inteligencias múltiples, que nosotros claro. También trabajamos cuando estudiábamos, de decir un chico tal vez que, a ver, saliéndonos un poco del tema de DEA, pero por ejemplo un chico que tal vez no es bueno en matemática, tal vez es excelente en arte. Claro, como le pasaba al nene de la película. Claro, por ejemplo el nene de la película, justamente, él era muy bueno dibujando, era un chico que tenía un talento innato para lo que era el dibujo, y ninguna persona se dio cuenta de eso porque simplemente lo tomaban como una persona tonta, una persona ignorante. Y muchas veces pasa eso. Algunos de los personajes que puedo nombrar es Albert Einstein, que fue un científico reconocido. Claro, uno de los más importantes científicos y matemáticos. Y a él le costaba muchísimo leer, él tenía dislexia. Entonces, imagínense, una persona que tenía dislexia llegó a ser uno de los científicos más importantes e incluso llegó a generar una fórmula con la que ahora está muy de moda, lo que es la película Oppenheimer, y gracias a esa fórmula que creó Albert Einstein, se creó la primera bomba atómica. O sea, imagínense lo que llegó a hacer. Bueno, él sin quererlo, pues bueno, es una historia más larga. Pero... Sí, aclaremos que fue sin querer, que no fue la intención de él, pero más allá de que haya sido con intención o sin intención, lograr ese hallazgo para una persona, imagínense, una persona que le costó mucho leer, que él no sabía leer, que no sabía escribir, pero él encontró su refugio o su lugar, por decirlo así, entre los números. Claro. Y bueno, ¿qué otro personaje más puede ser? Teníamos a Steve Jobs, también, Steve Jobs, que fue una de las personas que creó Apple. Apple, que es la compañía tecnológica de celulares, iPad y los famosos, ¿cómo se llaman? iPhones. iPhone, ya se me fue. Yo soy un poco medio malo en la tecnología, pero bueno. Después tenemos a otra persona, volviendo al tema de Steve Jobs, él, creo que en una entrevista él contó que le costó mucho y que él encontró justamente su refugio en la tecnología, en armar y desarmar equipos, computadoras. Tal vez él le costaba leer o relacionarse con lo que eran los números,
pero él le llamó la atención o empezó a trabajar mucho en lo que era la parte informática. Claro, desarmando computadores, la importancia de tener algo concreto en las manos y de poder armar y desarmar, que también es una muy buena estrategia para utilizar para este tipo de dificultad. Bueno, Tom Cruise, hablemos un poco de Tom Cruise, creo que es uno de los actores más conocidos a nivel mundial. Es una de las personas que hizo más películas, creo que las más reconocidas son Misión Imposible, y él mismo contó que, para quienes no sepan, Tom Cruise es uno de los pocos actores que muchas de sus escenas de acción o escenas de riesgo, él las graba, él se pone en el papel, en la piel de grabar esas escenas. Y él en una entrevista contó que esa adrenalina o ese momento de adrenalina que siente lo hace olvidar o lo hace relajarse. Entonces él encontró tal vez en esa adrenalina o en el actuar, porque recordemos que también el actuar es una forma de arte. Sí. En el arte encontró algo que tal vez en los libros o en las matemáticas tal vez no podía encontrar. En cambio él fue buscando diferentes estrategias hasta que encontró eso. Actuar es una forma de despejar tu mente de ciertos problemas, despejar tu mente de pensar tal vez en escribir. Para quienes puedan y busquen en internet, fíjense la firma que tiene él, Tom Cruise. Tiene una firma muy fea, pobre, pero es justamente por eso, porque él tiene dislexia. Ah, mira. Sí, o sea, la idea es como que como docentes, ojo, no solo como docentes, también lo que estamos tratando, o lo que más o menos la idea que tenemos nosotros, es que para las personas que vean o escuchen esto, entiendan que no solo del lado docente se puede ayudar con el tema de DEA, sino también la familia. Creo que es uno de los pilares creo que es de los pilares más importantes para el tema de un chico. Y no hablemos de un chico con DEA, sino de un chico normal, un chico común. Siempre en la escuela se recalca de que la primera escuela es la familia. O sea, si la familia no apoya a sus hijos, a sus hijas, también es muy difícil también para un chico entender de que él sí sabe, o de que él puede salir, o de que él puede lograr. Yo estoy absolutamente seguro que la mayoría de los que tenemos aquí en el listado fueron gente o son gente que tuvieron mucho apoyo de la familia. Tal cual, sí. Sí, o sea, son gente que quiso seguir sus sueños. Y yo no creo que la familia haya puesto una barrera de decir, no, vos tenés que ser abogado, o no, vos tenés que ser banquero, por ejemplo, vos tenés que ser maestro, doctor. No, son personas que yo considero, ¿no?, que habrán tenido mucho apoyo de la familia, tanto de su familia. O tal vez no, capaz que ellos mismos a lo largo de su vida se han podido ellos mismos salir de esas barreras. Sí, es importante la familia, es importante la escuela, es importante los amigos o la gente que tenés alrededor que te apoye y te sume, ¿no? En cualquier ámbito, ¿no? Sí, no. Y que, ellos seguramente habrán tenido también muchas dificultades. Seguramente si nos ponemos a revisar la historia de cada uno, seguramente deben haber pasado dificultades todo el tiempo y barreras de diferentes ámbitos. Pero eso es lo importante, que ellos, o sea, que sirva de inspiración, porque ellos lograron grandes cosas rompiendo esas barreras. Claro. Y la idea, es que nosotros también ayudemos a ese chico a romper esas barreras. Sí. Qué importante que es de todos lados, y darnos cuenta que estas dificultades nos pueden pasar a nosotros, o sea, en el ámbito educativo, nos pueden pasar en el trabajo, familiares, y qué importante que es esto de darnos cuenta que somos diferentes y que aprendemos todos de diferentes maneras. Sí. Y que esto como que nos trajo un poco más a los pies al piso para decir, sí, tenemos que mejorar nosotros como docentes, tenemos que ser empáticos también, entender las diferentes situaciones. No solo como docentes, sino también como sociedad. Como sociedad, sí. Tenemos que mejorar como sociedad porque, un golpe grande que nos pasó a nosotros, creo que a nivel mundial pasó en su momento, fue el tema del COVID. Claro.
Y fue en ese momento en que todos tirábamos la soga para un solo lado. Claro. Y también en la escuela era adaptarse a las tecnologías, adaptarse a que el chico, los padres tenían que adaptarse a la enseñanza, porque los padres eran los que estaban 24 horas con los chicos. Ya no era como es la normalidad en la escuela, de que son, 6 horas en la escuela y luego en la casa y nosotros les enseñábamos a los chicos. No, creo que también eso nos ayudó mucho a descubrir los diferentes... Más allá de todas las dificultades que hubo durante ese tiempo, también nos dimos cuenta de la importancia de esto, de la tecnología, de utilizar bien la tecnología, acá en el curso también nos dimos cuenta de eso. Entonces todas estas cosas malas que nos pasaron también tienen cosas buenas, entre comillas, porque sí fue una época bastante complicada y dura, pero... Sí. Y yo creo que sirve mucho, como vos decías, la tecnología para el tema de trabajar esto, porque los chicos, más que todos los chicos que son más jóvenes que nosotros, que nacen, que están naciendo, son chicos que manejan la tecnología muchísimo mejor que nosotros. Sí, lo manejan, es una generación que ya viene con esto. Sí, ya lo conoce desde la cuna prácticamente. Sí. Entonces, para nosotros que teníamos teléfonos con botones, a nosotros por ahí, a mí personalmente hay ciertas cosas que todavía me cuestan. Bueno, yo lo he estudiado, por eso no me cuesta tanto, pero si no lo hubiera estudiado tal vez. Pero hay cosas que por ahí cuestan y son difíciles de entender. Y todavía hasta el día de hoy, siendo de que todavía hay muchas herramientas que pueden... Y diariamente, se ve que se están mejorando. Cada día sale algo nuevo. Y yo sé, incluso yo debo estar seguro que debe existir alguna aplicación, alguna herramienta. Vimos en el curso un par de aplicaciones, herramientas, estrategias que se pueden utilizar para trabajar lo que es DEA. Sí. ¿Qué otras herramientas hemos visto? Esto como algunos videojuegos, juegos en línea. Minecraft tiene una que a mí me llama mucho la atención, que tiene un juego en línea que es para este tipo de actividades. ¿Qué otra más? Yo voy a agregar, una que era Cubo Emergen. Creo que así se pronuncia. Ajá. Que es un cubo que uno lo escanea con el teléfono y se puede ver alguna imagen en forma 3D. Y yo creo que eso está muy bueno para que el chico, como sabemos que ellos no les cuesta leer, tal vez en el caso de dislexia, les cuesta leer, está bueno ellos para que observen, para que ellos vean, por ejemplo, cómo funciona una célula. Por darles así un ejemplo rápido, tal vez no es necesario que ellos se pongan a dibujar en una hoja y escribir las partes de la célula como tal vez nosotros lo hacíamos, sino que directamente con una aplicación ellos la tienen en la mano, tienen un cubo en la mano y a través del teléfono, de cualquier tipo de pantalla que tenga una cámara, pueden ver la célula en tiempo real, la pueden mover, pueden girarla, pueden romperla, pueden unirla. Entonces eso también está bueno para que ellos experimenten de otra manera y aprendan de otra forma. Están buenas las herramientas esas, sobre todo esto que ya está muy de moda, lo de 3D y utilizar todo. Claro, ahí estoy justamente viendo la página que es Recursos DUA. La pueden buscar como recursosdua.com/recursos y ahí están todos los recursos, esto nos dieron en el curso también, que se pueden implementar. La que yo recién nombraba se llama subtitool.ar, se llama la página, y después hay un montón para hacer, por ejemplo, Pictosonidos, Pictotraductor, Pixabay. Hay una de lectura fácil, un diccionario, hay un montón de herramientas, códigos QR, que pueden servir un montón para actividades dentro del aula y que pueden ayudarles a los chicos. Ahí nos decían qué importante que es el uso del teléfono para los chicos, sobre todo los chicos de secundaria, que puedan, por ejemplo, grabar al profesor para que después, como a este tipo de chicos que tienen dificultades, les cuesta escribir, entonces lo que hacen es grabarlo al profesor y después se escucha, y además porque no pueden retener, digamos, también en la memoria lo que les dijeron, entonces es mejor grabarlo o, por ejemplo, poner el teléfono por WhatsApp también. Entonces utilizan todas estas tecnologías. Está bueno implementarlas en el aula y que los dejen utilizar las tecnologías. Sí, en el caso, por ejemplo, de nivel primario tal vez es un poco más complicado el uso de la tecnología porque son chicos más chicos, entonces, son chicos que tienen menor edad, entonces por ahí es complicado eso, el usar la tecnología. Pero en el curso también nos explicaron diferentes herramientas.
fotocopias, usar tal vez textos que sean más breves, pero con letra un poquito más grande, que no sea un tipo de letras con curvas, sino que sean más letras rectas, que los chicos puedan reconocerlas fácil. Entonces todo ese tipo de herramientas o todo ese tipo de estrategias son útiles. Igual lo de la página para mí está muy bueno, no solo para chicos con DEA. Yo creo que también está bueno para cualquier persona que quiera utilizar, porque incluso hay herramientas, por ejemplo aquí estoy viendo que está YouTube, una herramienta libre para todo el mundo, que tal vez muchos no la utilizan para el lado educativo, sino la utilizan más para algo de entretenimiento. Claro. Y está bueno también saber que hay herramientas que tal vez surgieron o nacieron con algún propósito y se las puede implementar, se las puede utilizar de otra forma. Totalmente. Está bueno y bueno, justamente una de las ideas era hacer este podcast con toda esta información que a nosotros nos sirvió y que seguramente a muchos docentes les va a servir. Dejamos todo lo que son los links y todo lo que hemos hablado, un poco de todo en la descripción para que puedan pasar y hacer clic directamente. Para que les sea más cómodo. Y bueno, ¿algo que quieras agregar? No, para terminar reflexiones, decir, qué bueno que hayan hecho este tipo de cursos. A mí me gusta mucho todo esto de la tecnología, me encanta porque yo lo manejo bastante bien. Entonces, nos han hecho hacer flyers, nos han hecho hacer videos hablando un poco de la película, nos han hecho preguntas, reflexiones. Y irme con esto de que qué importante que es seguir haciendo este tipo de cursos y que más docentes lo pueden hacer. Sí, también, por ejemplo, fue un desafío hacer el podcast, fue un desafío hacer varias de las cosas, trabajar. Tenemos todo acá. Si ustedes vieran, hacer un lío de cámaras, tratamos de hacerlo lo más entretenido para ustedes. Espero que nos haya salido bien. Para quienes nos escuchen, espero que hayamos hablado lo más claro posible. Para quienes nos ven, espero que nos hayamos vestido lo más bonito posible. Y de mi parte dejarles esa reflexión de decir, recordar que como docentes tenemos que tratar de enseñarle al chico que no todo en la vida es fácil, pero que todo se puede lograr perseverando, por decirlo así. Bien. Y para que no sepan, él es Iván, yo soy Camila y tenemos una página, me va a mandar el chivo, diferent.art, que es nuestra página de, hacemos fotografía también, un poco de todo. Así que los invitamos a que pasen y nos estamos viendo. Muchísimas gracias.